vamos a tocar un tema que es pues sumamente importante para cada uno de nosotros, como profesionistas, como profesionales, como parte de un colegio especializado en la materia, en la ingeniería. Pues el tema de las periciales o dictamen pericial y las obligaciones que contrae pues son sumamente importantes. Este tema pues es prácticamente, yo le llamado, es una plática prácticamente pues dinámica, es una plática. No sé si me puedes ir dando ahí, por favor, o pásamelo para acá. Yo lo doy si quiere. Muy bien, vamos a ver 4 aspectos que yo consideré importantes. Vamos a ver qué es un dictamen, de dónde viene el concepto de un dictamen pericial. Vamos a conocer cuál es la responsabilidad de quien emite, que es el perito. Vamos a ver pues, la responsabilidad moral, profesional y legal que acarrea emitir un dictamen. Vamos a ver en qué consisten los servicios periciales. Vamos a ver su marco jurídico, en dónde está regulado, y vamos a conocer los requisitos de forma de un dictamen pericial. ¿Sí? ¿Me das a la siguiente? Bien, pues desde la parte conceptual, el dictamen pericial pues es un informe, realmente es un informe. El dictamen pericial es un informe que rinde un perito o un experto o un colegiado en cualquier arte, profesión o actividad, y ese informe tiene como objetivo dar a conocer puntos de vista. ¿Sí? Vamos a dar a conocer nuestro punto de vista como profesionales, con unos resultados respecto a un análisis, a un ejercicio que nosotros hacemos, un ejercicio, un razonamiento, ¿no?, técnico, un razonamiento de nuestra materia, respecto a un análisis de una cuestión sometida a nuestros conocimientos y de una materia específica, en este caso la ingeniería, ¿no? El dictamen pericial viene de pericia, que quiere decir sabiduría, práctica, experiencia o habilidad, ¿sí? Nosotros, al estar colegiados, pues somos expertos. Teóricamente pues estamos especializados en la materia. Habla muy bien del ingeniero colegiado, ¿sí? Porque nos sometemos a un foro en donde estamos sujetos a una evaluación, ¿sí? No es, en la parte jurídica, tratándose de abogados, siempre han tratado de motivarnos a la colegiación obligatoria. Ahí prácticamente y no todos los abogados queremos someternos a barras o a colegios por la responsabilidad que implica. ¿Sí? La siguiente, por favor, Oscar. Bien, en este caso en particular vamos a hablar de unas láminas adelante, vamos a hablar propiamente del dictamen pericial judicial, que es el que nos interesa, porque hay distintos tipos de dictámenes. Pero sí. Muy interesante este tema, ¿no? El dictamen pericial, sí, judicial, como dices. Sin embargo, así es. También lo que se refiere a la responsabilidad, vamos a decir, a la designación que se nos hace como perito por parte del colegio, también tiene su soporte, ¿no? También tiene su origen, que vendría siendo el artículo 5 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ¿verdad? Y si nosotros vemos, por ejemplo, en nuestra credencial de perito, sí, aquí se nos dice lo siguiente: el colegio del CIME, ¿verdad?, el consejo directivo, con fundamento del artículo 50, fracción O de la ley reglamentaria del artículo 5 de la Constitución Política Mexicana, de los Estados Unidos Mexicanos, este colegio autoriza a fulano de tal y lo reconoce como perito en, ya dependiendo ahí de la especialidad o del comité de donde provenga el caso, ¿no? Así es. También vamos a decir que
la parte de peritos que nos emite como ese encargo, como esa responsabilidad del colegio, proviene del artículo 50, artículo 5 constitucional de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De la ley de profesiones también. Así es, sí está regulado. Mira, si quieres darle 2 líneas adelante, Inge, yo te digo cuál. Ahí, el anterior es una norma. Bueno, primero lo que dice el ingeniero y lo que comenta el Inge también están reguladas. Obviamente están reguladas, hay una jerarquía de leyes, hay una jerarquía de las leyes. Primero están las leyes supremas, ¿sí? Bueno, primero están los tratados internacionales, la Constitución, las leyes federales, y las leyes secundarias, y los reglamentos, ¿no? Entonces, obviamente sí viene, emana lo que nosotros estamos viendo. Digo, todos nosotros estamos regulados por un marco, por eso yo le puse la presentación marco jurídico. O sea, toda nuestra vida está regulada. Hay un marco en donde está el ingeniero, está el abogado, está el gobernado, estamos todos nosotros. Hay un marco, obviamente, y está la Constitución. La Constitución nos regula y nos sanciona. Obviamente hay normas jurídicas que están en la ley y hay normas morales que si bien no están en la ley, pero sí hay una pena, ¿no? De repente nos portamos mal en la parte moral y la pena dice el derecho que es la moral, ¿no? El remordimiento. No sucede lo mismo con las leyes normativas, las normas legales, porque ahí sí hay son coercitivas, ahí te obligan a cumplirlas, ¿no? Entonces, si quieres darle el siguiente para que complemente. Y efectivamente, nosotros estamos citando ahorita leyes orgánicas del Tribunal Superior de Justicia tratándose en materia judicial, leyes, este es federal, este es local del Distrito Federal, este es en materia comercial, mercantil, esto es en materia penal, ¿sí? Y también nos regula el reglamento de la Central de Peritajes del CIME. Entonces, si hay un marco jurídico que va a regular el comportamiento del que emite el peritaje. Por eso es muy importante que nosotros estemos conscientes de las obligaciones que acarrea, ¿no? Entonces, vámonos atrás y sí tienen toda la razón. Efectivamente, todo emana de la Constitución. La Constitución es una ley general y hay leyes secundarias o leyes reglamentarias que nos dicen cómo, ¿no? Por ejemplo, la Constitución nos dice que la educación tiene que ser gratuita, por ejemplo. Pero ¿cómo va a ser gratuita? Pues hay una ley secundaria, ¿sí? Que emite la Secretaría de Educación Pública y ellos nos dicen efectivamente a través y cómo va a ser gratuita y a través de qué inmuebles, de qué mecanismo, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos del dictamen pericial judicial, dice que el dictamen pericial en materia jurídica está sujeto a determinadas reglas o condiciones impuestas por la autoridad judicial. Entonces, el perito examina las cuestiones respecto de las cuales ha de emitir su opinión y que son sometidas a criterio. Se debe sujetar, el perito se sujeta a las órdenes precisas del juzgador, de ese órgano jurisdiccional, ¿sí? Se sujeta a esas normas, ¿sí? De acuerdo a orientaciones y órdenes precisas, porque el juzgador, el que te contrata o la parte que te contrata, porque ahorita vamos a ver esto, no necesitan conocerlo, pero cuando tú emites un dictamen judicial, entras a una dinámica de proceso, donde hay muchas partes. Está el demandante, está el demandado, o en su caso dicen el actor, ¿no? Y el demandante, está el juzgador, si es materia penal está el Ministerio Público, si en esa controversia está un pequeño, un menor, pues está el DIF, ¿no? Entonces, cuando emites un dictamen judicial entras a una dinámica de tiempos, ¿no? Y de actores. Entonces tú te tienes que sujetar, lo que decimos aquí, es que tú te tienes que sujetar a esos tiempos y a esas dinámicas, ¿ok? Dice que vas a emitir tu opinión fundada, y que van a someterlo a tu criterio, a tu experiencia, a tu conocimiento, de acuerdo a órdenes precisas. Tú inclusive realizas investigaciones que estimas procedentes. Si entras en una dinámica judicial, tú puedes solicitar una visita ocular al sitio
o a la caldera o al tanque de almacenamiento, pero no lo vas a hacer tú directamente, sino se lo solicitas al juzgador para que él emita un auto y una indicación y diga, permítanle al perito entrar al lugar de controversia, ¿no? Entonces, dice, acude a las actuaciones de un proceso si cree que es indispensable, solicite informes, realice inspecciones, estudia documentos y puede inclusive pedir alguna instrucción o realización de una diligencia. Todo ello con la finalidad de obtener los elementos que le sean útiles para llegar a una conclusión que según su leal saber y entender considere es la correcta, para que el juzgador esté en condiciones de pronunciar una sentencia. Realmente tú eres, en esta dinámica, tú eres un auxiliar del juzgador, tú eres un auxiliar de las partes. Tú no vas a decidir quién tiene la culpa y quién no, porque a veces nos vamos con la idea, ¿no? Yo he escuchado algunos comentarios que dicen, no, es que mi peritaje definió un asunto. Puede que sí y puede que no, porque ahorita nos vamos a dar cuenta que el juez, el perito de peritos, que así se le llama en el derecho, el juez, erróneamente, bueno, van a solicitar sus servicios de perito cuando no se pueda resolver una situación, una controversia que sea de fácil resolución, que no se pueda resolver por experiencia del juez, sino tiene que entrar la técnica, ¿no? La mecánica de cómo funciona esa caldera, por qué está fugando ese tanque de almacenamiento, por qué no no sé, por qué no da la productividad que debe ser y hay un quebranto para el usuario, se inconforma y dice, oye, esta caldera no sirve. Ah, espérame, es culpa del proveedor, dice el usuario. Entonces, cuando una controversia, cuando dos pretensiones se encuentran y no la pueden resolver, es cuando entra un tercero que es el juzgador. Entonces nosotros entramos a esa dinámica, ¿no? La siguiente. Entonces, tocante al tipo de peritaje, nosotros dentro del colegio nosotros podemos hacer diversos tipos de peritaje y eso lo establece el artículo 2 del Reglamento Central de Peritajes del CIME. Dice que para atender solicitudes de servicios periciales, materia de este reglamento, pueden ser solicitadas por instituciones públicas, por escuelas, pueden ser instituciones privadas, por empresas, pueden ser personas físicas, pueden ser personas morales, ¿no? Entonces nos damos cuenta, con el artículo 2 podemos concluir que los solicitantes del servicio pueden ser instituciones públicas, como un organismo, un juzgador, una entidad de gobierno, empresas, ya sean personas físicas y morales. En este caso nos vamos a orientar al peritaje judicial, porque es el que más nos da dolor de cabeza, por llamarlo de alguna forma, ¿no? Inclusive estos peritajes, yo me atrevo a asegurar que ustedes ya los realizan, porque los peritajes son informes técnicos, nada más que en el argot privado, en la empresa no le llaman peritaje, le llaman informe técnico, le llaman dictamen técnico, le llaman, no sé, una pericial, ¿no? Porque le emite un perito, ¿no? Entonces, a veces, bueno, nosotros ya emitimos peritajes. Ese sería de tercero en discordia, de peritaje judicial. Sí, puede ser tercero en discordia, que es cuando lo solicita el juzgador, o puede ser ofrecido por una de las partes, que también forman parte de un proceso. Pero eso ya sería previamente de una institución privada, ¿no? Pues en su carácter de un actor, de un demandado, o puede ofrecer un peritaje, entra al ámbito judicial y se le llama peritaje judicial. Sí puede ser así, ¿no? Se le llama judicial porque está dentro de un órgano jurisdiccional, como yo decía. Cuando dos cuates, uno dice, su pretensión se encuentra, uno dice sí, y el otro dice sí, y yo soy el dueño de ese terreno, no, pues yo también soy el dueño, y no hay, se encuentran, entonces tiene que entrar un tercero, imparcial, que te pone en igualdad de circunstancias al actor y al demandado, y él es el que resuelve, en conjunto con todas las pruebas, no nada más la pericial, porque en derecho la pericial no es prueba plena, son indicios, ahorita vamos a ver un artículo, ¿no?
porque no solamente hay la pericial, puede haber la testimonial, ¿no? Puede haber una que se llama instrumental de actuaciones, ¿no? Entonces hay muchas pruebas, pero la de ustedes va a jugar dentro de toda esa dinámica, ¿ok? Entonces vámonos al siguiente. Mira, ¿cómo está la actuación del perito judicial? El artículo 36 dice en su fracción sexta que las salas, los magistrados, son los que designan al perito tercero, que en este caso es el que dice el ingeniero. ¿En dónde está regulada tu actuación? Empezando en el artículo 36, si requieren un perito tercero, ¿no? Si el perito del actor y del demandado no se pueden de acuerdo, necesitamos un tercero, ¿ok? Entonces está de acuerdo al 36. Y dice que el 63 dice que el tribunal contará con un registro de peritos que lo auxiliarán con el carácter de peritos terceros como profesionales independientes. Ahí es donde le abren la puerta al colegiado. En el 63 le abren la puerta al colegiado y dicen, pues tú eres un profesionista independiente, sí. ¿Tienes capacidad técnica? ¿Eres especialista? Sí. Pues de acuerdo al 36 y al 63, entrenle al tema. Buscan en el directorio el colegio, ven la materia en particular, al comité en particular, y ustedes ya llevan un pie adelante con respecto a otros especialistas, ¿no? Entonces, esto es en materia federal. En materia del Distrito Federal, el artículo 4 dice que son auxiliares de la administración y están obligados a cumplir las órdenes que emitan los jueces y magistrados, los intérpretes y demás peritos. Aquí lo que es de llamar la atención del cuarto es que están obligados. Entran a una dinámica judicial en donde tienen un beneficio, pero también tienen una responsabilidad. Por eso, si vamos a entrarle al tema, yo les comentaría que es relativamente sencillo porque es un ejercicio que practicamos cotidianamente, pero sí hay que tener cuidado en las obligaciones, porque están obligados a cumplir las órdenes en el ejercicio de sus atribuciones, porque ustedes van a tomar protestas, Inge. Cuando se aplica todo eso, el origen que genere para que intervenga todo eso, es un descontento que hubo de un usuario y de un proveedor de servicio, ¿no? Ajá. Porque hizo un trabajo mal hecho y está de por medio un costo. Así es. Y entonces, pues, allí dice, pues yo estoy pagando, pero por un trabajo mal hecho y no está bien, ¿no? Necesito que me regrese, que resarcir los daños, ¿no? Así es. Como el otro señor no quiere pagar, bueno, pues entonces vienen las demandas y vienen la solicitud de ese arbitraje de todo esto, ¿no? Ese es el origen ahora sí, del pleito, como se dice, ¿no? Así es, para llegar a integrar todo esto, ¿no? Así es, el origen es una controversia y regularmente las controversias que llegan a este nivel pues son controversias de dinero, punitivas, ¿no? Entonces efectivamente le invierten lana, o sea, quien quiere recuperar el daño, que le cubran el daño, pues regularmente es de lana, ¿no? Entonces si hay actores dispuestos a invertirle, desde que pagan un abogado y establece la demanda, porque llega la demanda, la lee el juzgador, anexa copias, de ahí le da vista al que va a demandar. Entonces el demandante llega y dice, te notifico. Él dice, a ver, ¿qué me están diciendo y qué quieren? Les dan chance de agotar sus pruebas. Entonces es una dinámica que se requiere inversión. Y dentro de todo esto, el abogado dice, ¿sabes qué? Necesitamos un peritaje. Hay que pagarlo, ¿no? Ya por ahí había algunas pláticas en sesiones anteriores donde hubo aquí un profesionista que dijo, yo no dejo un peritaje, un dictamen pericial por menos de 80 o 100 mil pesos. Así lo dijo, 80. Unos decían, no, pues que 25, 20, 15, depende de la materia. Porque ahorita nos vamos a ver un poquito dónde están regulados los honorarios de los aranceles de los peritos, y también está muy abierto, ¿eh? Llega a ser convencional. Ajá.
seguramente está muy abierto, pero sí es importante tomar en cuenta que sepamos bien lo que vamos a hacer, ¿no? Y cuando digo que sepamos bien lo que vamos a hacer es, digamos, reconocer que podemos resolver el trabajo y podemos, digamos, que describir y detallar exactamente las tareas que vamos a hacer, que se necesitan para llegar a ese dictamen imparcial puramente técnico, ¿no? Entonces ese es un punto muy importante y también ojalá que podamos ver ahí esos digamos aranceles, pero creo yo que ahí ya va a depender de cada quien, de la experiencia, del expertise que cada quien tenga en el tema y cómo, vamos a decir, que valore su experiencia, ¿no? De la dificultad del tema. Sí. Y de la dificultad. Mire, yo me atrevo a comentarles que es un ejercicio que se puede dominar, con la práctica, obviamente, es un ejercicio de su materia. Digo, la ingeniería mecánica, si vemos el concepto de ingeniería, pues es sumamente amplio, pero sigue siendo de su materia. Entonces se puede lograr, Inge. Digo, hoy hay que perfeccionar, algunos aspectos, ¿no? Y ahorita vamos a ver, yo traigo un ejemplo desde la parte de vista doctrinal, llamémosle, de cómo debe estar integrado un dictamen pericial. Sí. Entonces sí se requiere cierta técnica de redacción, argumentativa, de orden, de que lo que tú quieras expresar lo puedas plasmar en un texto. Pero es un ejercicio que hacemos pues diario. Entonces no es nada, no necesitan ser abogados, no necesitan ser abogados para esto. A lo mejor sí alguna ayuda por ahí de rebotar el tema y de decir, oye, si conocen un abogado, ya ver, revísame el texto, mira, me están solicitando esto, revísamelo y a lo mejor de mi parte de honorarios, pues te doy algo, digo, hablando en general, porque nosotros los abogados lo hacemos así. Yo trabajé en un despacho 10 años donde emitíamos opiniones fiscales, porque nos dedicábamos a eso. Opiniones fiscales en donde la política del despacho era las segundas opiniones. Todo lo que fueras a liberar y a decir tenía que estar rebotado con otro profesionista de tu materia. Levantábamos el teléfono y decíamos, oye, contador, oye, licenciado, mira, me pidieron esta opinión. No, quítale, ponle, porque de acuerdo al artículo. Colgabas antes de colgar el teléfono, le decías, oye, Inge, estuvimos 2 horas en el teléfono, ¿cuánto te mando de honorarios? No, pues nada. Bueno, pues te voy a mandar tanto. Entonces yo creo que en la medida que en la diversidad de opiniones hay sabiduría. Por ahí hay un proverbio que dice eso, ¿no? Entonces yo creo que en la medida que todos estemos conectados y podamos comunicarnos, emitiremos un buen dictamen pericial, ¿no? Hay una tabla en materia fiscal y contable, se acuerda lo que es la tabla de salarios mínimos profesionales. Ajá. Y no falta el vival en los juzgados, y eso pues a mí me tocó aquí una vez un peritaje que salió el año pasado donde yo no estoy del todo facultado, más sin embargo no hay en el colegio peritos en hechos de tránsito terrestre. Allí sí. Entonces hubo una falla, creo que en el sistema de frenado o en las bolsas de aire de un vehículo, y hubo lesiones. Y en esa parte de hechos de tránsito terrestre, pues entré yo, me habla, que es el presidente del comité, y me dice, oye, ¿te avientas esto? Sí, ¿cómo no? Pues ¿cuánto le pones? Y mire, tentativamente mínimo son 10,000 pesos, ¿no? Pero antes de, pues vamos a echarnos un clavado al expediente, porque creo que eso es lo correcto. Sí, claro. Entonces, a partir de ahí hay que ir al juzgado y andar haciendo un poco de investigación, ¿no? Por así decirlo, antes precisamente de emitir un precio, ¿no? Se va el ingeniero y regresa a los 2 días y me habla y me dice, oye, ¿sabes qué? Yo pues nada más te comento, ¿no? Quieren pagar 750 pesos por el peritaje, ¿no? O sea, me van a perdonar la expresión, es una mentada de madre. Y le dije, no, pues yo no lo voy a agarrar, ni no, pues yo tampoco, hay que se lo aventen a ver a quién. Y el juzgador y el abogado de la parte demandante pues están argumentando que pues, es en base a la tabla de salarios mínimos profesionales, lo que decía el licenciado. No existe, y es real, para que no les sorprenda el peligro, no existe una tabla donde les diga, ¿sabes qué? Debes de cobrar tanto por lo que usted dijo, es bien cierto. Uno debe de estimar o ponderar cuánto vale tu trabajo, cuánto vale tu experiencia. Los más baratos de los que yo he visto, en mi experiencia, son, no sé, 1,500 pesos, un pagaré. Y eso, a ver de cuánto es el pagaré, una falsificación de alguna firma, alguna cuestión de ese tipo, pero pues de ahí para arriba nos vamos, ¿no? Según el sapo la pedrada, según pues, el cliente, ¿no? Cuando hay maquinaria pues bastante robusta
o algún mantenimiento, algún contrato que desde la emisión, si no se ponen truchas como ingenieros, desde la emisión de la misma factura bueno, en teoría debe de cumplir con todas las disposiciones fiscales que marca la Secretaría de Hacienda, y que en un momento dado ustedes por cualquier punto y coma se les patine y por efectos mercantiles para efecto jurídico no lo pongan, ya vale gorro, desde ahí se los agarran. Hay que tener, ¿cómo decirlo?, un poquito de instrucción jurídica, a lo mejor hasta para emitir una cotización. Nos vamos a platicar un poco de ello, pero efectivamente, como usted dice, uno debe vamos a decir, de estimar su propio trabajo, sus horas hombre, lo que le van a invertir, Sí. según lo que se vaya a tratar o según pues, la cantidad que se esté peleando. Sí, ¿quieres comentar Nada algo? más, rápido, me quedé con una duda. Por ejemplo, cuando usted decía que hay diferentes tipos de pruebas, ¿no? Que el pericial y que el testimonial y así, ¿no? Dependiendo. Y, por ejemplo, ¿la pericial tiene como más peso sobre un testimonio o tienen así como diferentes pesos o todas valen lo mismo, por así decirlo? Todas, bueno, no todas valen lo mismo, porque las documentales tienen un poco más de prueba que las testimoniales. O sea, la testimonial te consta, lo viste, y la documental está Hay evidencia. escrito, hay evidencia, está en blanco y negro. Aunque hay documentales privadas y documentales públicas. La documental privada es un contrato. No es que yo en el contrato establecí que si fallaba, pues yo no tenía, así es que no me estén reclamando. Pero una documental pública es un acta notarial, es una fe de alguien que tenga una investidura, un documento público, una factura emitida por la tesorería. Entonces sí, tienen diferentes pesos. Entonces el juzgador, nosotros decimos, tiene que concatenar, tiene que valorar todo y tomar una decisión. Sí, así es. Ahora, con respecto a los honorarios, decían, ¿qué honorario? Yo no me atrevería a decir si es un honorario bajo o alto, 10,000, 1,000, no sé. Simplemente nosotros tendríamos que valorar el tiempo de un dictamen pericial, ¿no? Porque tienes que tomar, ahorita lo vamos a ver, tienes que protestar el cargo, Así es. tienes que acudir a las audiencias, tienes que emitir tu dictamen y además tienes que defenderlo si la otra parte solicita que tú comparezcas a defender el dictamen. Pero hay una cosa muy importante, lo que comentaba aquí el ingeniero. Antes de protestar que vas a intervenir como perito y que aceptas, hay que echarse un clavado al expediente. Hay que estudiar la parte técnica que tengan por ahí para saber, para darnos una idea de cuál va a ser nuestro trabajo. ¿Qué vamos a realizar? Vamos a hacer una inspección visual, vamos a verificar capacidades, vamos a verificar tamaños, vamos a verificar eso lo tienen que tener todos los Y en accesorios, base a eso cotiza. ¿verdad? porque si no emitimos lejos de eso, emitimos un dictamen que no es lo que ellos esperan. Sí, entonces muchas veces en esos expedientes que a veces nos dejan ver y a veces no vienen. Una lana Sí. de archivo porque no hay de otra. Sí. Y, No van a si no disculpar, tienes pero esa es la verdad. información, no te puedes dar una idea general para poder establecer. Si falta información, cobra más. Ahorita Perdón. lo vamos a Si tocar. falta información, debes de cobrar más, debes de pedir más porque Así ahorita es, porque tienes tienes que entonces buscarle. elaborarla tú, haz de cuenta. Investigarle. Si no hay por ejemplo, en la parte que me tocó hace poco, un diagrama militar, problemas ahí de unos medidores y demás entre un constructor y un proveedor que no le cumplió, todo el rollo. Entonces ya me designaron y dice cuando te llaman, tiene usted que protestar, como dices tú, eres licenciado, ¿verdad? Sí. Y aparte, en esa protesta tiene usted que decir el costo de sus honorarios. Ay, cañón, pero cuando me hablaron, pero espérame, ¿cómo voy a poner un presupuesto si yo no tengo la información que necesito para dimensionar el trabajo, ¿no? Bueno, pues si quiere puede venir aquí al juzgado y aquí le prestamos El expediente para que... Pero te prestan un expediente que viene toda la relatoría de cómo se originó, y el perito 1, y el perito 2, el dictamen del 1 y el dictamen del otro, se inconformable, todo el show, ¿no? Pero eso tampoco te da información, ¿sí? Pero fíjate, aparte tienen por ahí otro, vamos a decir que un tomo 2 o otra parte adicional al libro, al expediente, de donde viene la información técnica. ¿Sí?
¿sí? Hay que analizar las dos partes. Así es, yo me di cuenta porque yo les insistí mucho y muy a fuerzas me dejaron ver por ahí un plano del arreglo general de los medidores, ¿no? Y no hubo nada más que eso, o no me lo dejaron ver, pero así está el asunto. ¿Se lo informó al juez? Sí. Le solicitó el apoyo para que en un momento dado le abrieran el expediente. Así es. Y aún así se Y lo negaron. aún así no me dieron toda la información. Ahorita vamos a tocar un poquito ese tema y pues la última, pues oye, al del archivo, ¿no? Pues oye mal que se los diga, ¿no? Pero desgraciadamente, bueno, porque la otra es, ¿sabes qué? Que pues me declaro, por así decirlo, incompetente o no cuento con la información suficiente para poder emitir el dictamen. No, de todas maneras hay que cobrar, ¿eh? Sí. A pesar de ello, de todas maneras hay que cobrar. Ahorita vamos a profundizar un poquito Sí. sobre ello. Sí, ya para cerrar este punto, como dice aquí el ingeniero Francisco, yo lo que hice fue, digamos suponer, no suponer, sino considerar los trabajos adicionales que tengo que hacer por la falta de información. O sea, yo tengo que elaborar el diagrama unificado, tengo que hacer los cálculos para determinar capacidades, calibres, accesorios y demás, ¿no? Y aparte todavía tengo que hacer por ahí otras verificaciones, si por ejemplo, el tema de los certificados de los medidores. Los certificados de los equipos aguas en general es muy importante. Si no se tienen, algo está pasando, algo hubo mal por ahí, que alguna de las partes está queriendo llevarla al baile del otro, ¿no? Por ejemplo, en este caso, esos medidores tenían que haber sido certificados y más bien probados por la FEM, de la Comisión Federal, en donde se emite un certificado, ¿no? Entonces este medidor fue probado con este procedimiento de prueba y se le da el número tal de certificado. Uno de calibración será, certificado de calibración. O de calidad. Sí, de calidad, de que funciona bien, de funcionamiento. Ok, en la parte del Código de Comercio, el 1253 dice que las partes propondrán la prueba pericial dentro del término de ofrecimiento. O sea, las partes, puede ser actor, puede ser demandado, puede ser el juzgador. Entonces el perito puede llegar a rendir, como ya lo habíamos comentado, a través de diversas vías. El 200 del Código Penal dice que en caso de duda, cuando el juez tenga duda, solicitará dictámenes de peritos para evaluar la conducta en particular. Y aquí dice el 247 que se impondrán de 4 a 8 años de prisión y de 100 a 300 días de multa al que soborne a un testigo, a un perito o a un intérprete. ¿Okay? Entonces hay que tener cuidado una vez que tomas protesta y ya estás formalizado como perito, pues de quién se te acerca y qué te dice, ¿verdad? Es muy importante porque puede ser sujeto a algunas sanciones, ¿no? Y hablamos de Código Penal, Código de Comercio, Ley Orgánica, pero aquí en la casa pues también tenemos un reglamento que es la Central de Peritajes, y dice que el vicepresidente del Consejo es el que va a vigilar el cumplimiento de los peritajes dentro del CIME. Dice el 16 del reglamento del CIME que los peritos colegiados, registrados y vigentes son los únicos encargados de emitir peritajes. Sí, ya está establecido. Creo que la vez pasada comentaba que creo el reglamento no estaba operando o algo así, o estaban en revisión, pero es lo que se tiene. Y digo, yo entré a la página, lo vi y digo, es lo que está firmado y es lo que está publicado, ¿no? Y que los peritajes deben realizarlo con apego a las normas, a los reglamentos, a los procedimientos y las leyes internas. Y hay sanciones, dice el reglamento de la Central de Peritajes, que con base en el mismo, en los estatutos y en el comité, por no presentar el peritaje en forma, en tiempo y forma, estás violando el código de ética. Había que revisar la parte del código de ética, las sanciones que pudiera acarrear que alguno de nosotros, los colegiados, pues, no emita el peritaje. Entonces estamos regulados no solamente por leyes ajenas a esto, sino por reglamentos internos, ¿no? ¿Qué sanción se lleva el perito que acepta un soborno y se lo comprueban que aceptó por ejemplo, un perito tercero en discordia que se colude con la otra parte de... Pues digo, propiamente no traigo el artículo, pero en materia penal, que eso en materia penal pueden ser sanciones
en monto o sanciones privativas de libertad. Habría que revisarlo. Parece que está muy orientado al monto de la contienda, ¿no? Ajá, de cuánto está valorando la controversia, ¿no? Sí. Sí, Entonces nos damos cuenta con lo que leímos que el perito que emite dictámenes periciales pues tiene obligaciones, ¿no? Y la ley describe a la obligación como un vínculo. O sea, una vez que dices, sí, voy a ser perito, tomo protesta, hay un vínculo, que tú no lo ves, pero hay un vínculo de derecho entre dos personas, en donde a una de ellas, que eres tú, se llama deudor, que presta un servicio estimable en dinero a favor de otra llamada acreedor. Entonces, no nos damos cuenta, pero somos deudores, hasta el momento que terminamos nuestro trabajo, nuestra actividad profesional. Aquí viene un artículo del Tribunal Superior de Justicia en el 106 que dice: los honorarios de los peritos designados por el juez serán cubiertos de acuerdo con el arancel que al efecto fije esta ley, que hay en la ley, sin perjuicio de lo que disponga la sentencia respecto a la condenación de costas. O sea, independientemente del sentido de la sentencia, a favor, en contra, si el daño fue de 100 o fue de 500,000, tú tienes un honorario, ¿de acuerdo? Cuando te contrata el juez, ¿no? Y hay una sección cuarta en esta ley orgánica que dice que los peritos de las diferentes especialidades que prestan sus servicios como auxiliares cobrarán conforme al arancel siguiente. O sea, hay una sección cuarta en la ley orgánica del Tribunal del Distrito Federal, y dice que en asuntos relacionados con valuación, cuando la materia de la controversia hay un avalúo, pudiera ser, no sé, una máquina, un inmueble, puedes cobrar el 2.5 al millar del valor de los bienes por valuar. O en exámenes de grafoscopía o de cualquier otra técnica, vas a cobrar 20 días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal. Hay que unirse que hay otra unidad de medida ya en el DF, creo que te da entre 19 y 20 mil pesos si te vas en salarios mínimos, ¿no? Dice que en los negocios de cuantía indeterminada, los peritos cobrarán hasta 240 días de salario mínimo, y la cantidad que se determinará es la que determina el juzgador, tomando en cuenta la naturaleza del negocio y la complejidad de la materia sobre la que verse el peritaje. Dicha cantidad se actualizará en términos de dispuesto. Pero realmente, tocando estos tres fracciones, yo les pudiera decir que realmente el honorario es convencional, es lo que tú determines con ellos, ¿no? La plataforma base, por así decirlo. Sí, decirle, oye, pues yo invierto tantas horas por el estudio, tantas horas por la redacción. Hay algunos que lo manejan por horas, hay otros que lo manejan por días, hay otros que ya dicen pues un peritaje de estos por lo menos 30, por lo menos 50, todo depende de cada uno, ¿no? Claro. En la siguiente ejemplo, tenemos obligaciones, el perito tiene obligaciones, la ley orgánica del tribunal dice que tienes una obligación de cooperación. El peritaje de los asuntos judiciales que se presenten ante las autoridades, los profesionales que presten sus servicios están obligados a cooperar con dichas autoridades, dictaminando en los asuntos relacionados de su encomienda. Así es que si te dicen hay una audiencia mañana, no puedes decir no tengo tiempo. Oye, va a haber unas preguntas, ¿cómo llegaste a esa conclusión? No puedes decir no las contesto, sino tú desde un principio tienes que considerar toda esta lógica, para que no digan, híjole, ya llevo 14 horas invertidas y yo le cobré 5. Tienes una obligación. Perdón, alguien por ahí dijo alguna vez en uno de los comités, después de que cobren un peritaje muy barato, ya no les quedarán ganas de cobrarlo igual de barato. O sea, precisamente por esas cosas, ¿no?, que muchas veces no se toman en cuenta cuando se hace el presupuesto. Las audiencias, el tráfico, por ejemplo, que si uno considera 1 hora y te vas a 2 horas, o no sé, algunas cuestiones imponderables, ¿no? Pero sucede en todas las prácticas, Inge. Sí, también no te creas que los abogados a veces, obviamente pues tienen tasados, hay que saberle cobrar, ¿no?, por proyecto, por horas,
Sí. No sé, había que saber. Tenemos una obligación de capacidad profesional. Dice el 102 de la ley orgánica que para ser perito se requiere buena reputación, conocer la ciencia, arte u oficio sobre la cual se vaya a versar y acreditar su pericia. ¿Cómo acreditan la pericia? Pues a través del colegio, a través del título profesional, a través del diplomado, a través de la especialización. Ahí es donde sí empiezan a valorar pues, tu nivel académico, Claro. o tu experiencia, ¿no? Otra obligación, protestar y aceptar el cargo, que viene en el artículo 123 del Código de Comercio. En caso de estar debidamente ofrecida la prueba pericial, el juez la admitirá, quedando obligada a las partes a que sus peritos, dentro del plazo de 3 días, presenten escrito en el que acepten el cargo conferido y protesten su fiel y legal desempeño. Por eso decíamos, tienes que emitir un escrito, nada de que no, yo no lo consideré, ¿sí? Asistir a audiencias en 1255 del Código de Comercio. El perito tercero rendirá su peritaje en la audiencia de pruebas o en la fecha en que, según las circunstancias del caso, señale el juez, salvo que medie causa justificada o imputable. O sea, también si se te va a una audiencia, pues hay que justificarlo, ¿no? Estuve enfermo, salí de viaje, no sé. Estamos obligados a responder las preguntas de las partes. Esto viene en el artículo 1258 del Código de Comercio. Las partes tendrán derecho a interrogar al o los peritos que hayan rendido su dictamen. Entonces tienes que estar consciente que tu trabajo lo van a revisar. Que eso tendríamos que estar conscientes siempre, ¿no? Desde un correo electrónico que mandamos. Alguien no sabes dónde va a ir tu correo electrónico, ¿no? Le pone estos casos. El anterior. Bueno, licenciado, ¿y se puede sustituir un peritaje? Bueno, uno ya que tomó protesta que no pueda ir a esa audiencia, decirle a otra persona que vaya. Sí se puede, no, en este caso le llaman sustitución a otra persona. Tú no puedes mandar a alguien que te represente. A mitad del proceso y que alguien más pueda tomar el... No. Cuando ya se acepta y protesta el cargo, ya Ajá, pero si no te hasta que presentas, se desecha la prueba. Así es. Pero No si, la se consideran. declara, si se declara incompetente, que por alguna razón diga, ¿sabes qué? Ya no le sigo por alguna razón. Por desconocimiento ya no puedo seguir. una sanción. Pues el juez te le va a aceptar la incompetencia, pero se supone que para ese efecto desde antes presentas tus credenciales. Desde antes dices, preséntame el perito y dónde está colegiado y el título. Entonces se acepta cuando ya te validan la Ese competencia. tipo de casos, como él dice, Se no puede aceptan sustituir tanto. por muerte o enfermedad, Exactamente. ¿no? Pero no por otras razones, Sí. ¿no? Desde un principio, como él dice, estás tú demostrando las capacidades y conocimientos que Échale lo estás anterior, ¿no? capacitado para hacerle frente a ese problema. A ver, échate otra. Más. Ahí vamos. A ver, la siguiente. El perito que nombre el juez puede ser recusado dentro de los 5 días. A esto se refiere a su pregunta, que recusado es negado, recusado es no aceptado. Dice que el perito que nombre el juez puede ser objetado, negado, dentro de los 5 días siguientes a aquel en que haya surtido efectos la notificación de aceptación. Porque ahí el que te acepta es el juzgador. El juzgador te invita y el juzgador te acepta. Pero tiene que notificarle a las partes, oigan, ya tenemos un perito tercero, ya tenemos a alguien que va a emitir el dictamen. Pueden objetarte, pueden decir, el perito es pariente por consanguinidad o afinidad. No, es que es pariente del demandante. No. Conmigo se inconformaron, ya me habían nombrado así, tercero en discordia, se inconformaron porque ¿Y qué el salió tu primo, Ingenio, o qué? el otro perito también era del CIME, Del CIME. y es funcionario aquí del CIME. Entonces me dijeron que él me había nombrado, que el otro perito me nombró a mí, que había conflicto de intereses. Exacto. Pues puede ser porque pudiera haber comunicación entre ellos para, Pues sí. ¿no? Dice, haber prestado servicios como perito a alguno de los litigantes, salvo el caso de haber sido tercero en discordia, ¿no? Que te conozcan.
tener interés directo o indirecto en el pleito, ¿no? Que a lo mejor el que estás emitiendo un dictamen sobre un asunto en el que estás relacionado y donde tú vas a recibir lana, si gana la demanda, pues tú eres socio de la empresa, ¿no? Tener amistad íntima o enemistad manifiesta con alguna de las partes y sus representantes. El 253 dice que el juez sancionará a los peritos omisos con multa de hasta 3.200. Cuando ya te declaraste y no vas, por audiencia más o menos te puede sancionar 3.562 pesos, más o menos, por no asistir. Entonces, si cobraste 750, ¿cuánto te ofrecieron? Entonces, pues nomás vamos a evaluarle, ¿no? Sí. No le dijeron que si era por hora. Yo creo, o sea, no. Sí, yo tengo una duda, pregunta, comentario. ¿Qué pasa cuando uno protesta de aceptación y la protesta del cargo, ¿no? Entonces, pasa el tiempo que el juez considera conveniente porque da a conocer a la parte actora y a la parte demandada, no sé los términos exactamente, pero a la parte A y a la parte B se les notifica esa protesta de aceptación, ¿no? En esa protesta de aceptación a mí me pidieron que yo pusiera el presupuesto. El juez lo notifica a ambas partes y después me llega me hablan por teléfono, uno de los jueces ahí, uno de los licenciados de esa área del juez, y me comentan para informarle que no fue aceptado porque las partes no aceptaron el presupuesto. Esa parte donde entra y es correcta, es cierta, porque ya después platicando con una de las dos partes, nosotros sí aceptamos, hasta emitimos una carta de aceptación al juez. Hay un artículo. Perdón, nomás para cerrar este punto, esta otra parte me dice, mira, inclusive aquí está el acuerdo que él emitió. Y leyendo el acuerdo dice que no se acepta porque no presentó una justificación técnica. Y eso no es cierto porque dentro de la carta de aceptación que yo entregué, desgloso las actividades que se tienen que hacer para llegar al dictamen que se solicita. ¿Sí? Entonces, esa parte ahí sí no me convenció. Yo estoy de acuerdo que no acepten, que a lo mejor porque no aceptan el presupuesto porque se les hizo muy caro lo que corresponda, pero que el juez diga que no presenté yo una justificación técnica, eso no es cierto. ¿Pero te la pidieron o qué? Sí, precisamente para que yo la pudiera emitir, tuve que antes de protestar, me tuve que echar un clavado al expediente y a la documentación que me permitieron por ahí ver, ¿no? Un plano de arreglo de transformadores y la cotización, fue todo lo que me permitieron ver. Ya con eso me di una idea y yo supuse que era lo que tenía que desarrollar para poder llegar al dictamen, ¿no? Porque al parecer se mencionaba en alguna de las partes que los accesorios para la conexión de los cables de llegada a los medidores no eran los adecuados, ¿sí? Las zapatas no eran de los calibres que se iban a recibir, etcétera, etcétera. Entonces, desde ese punto de vista, pues sí había que hacer un cálculo ahí del conductor, había que ver cómo sería el diagrama unifilar, etcétera. Entonces, ahí sí no me dejó muy convencido el acuerdo que emitió el juez. Pues ya te están haciendo trabajar antes, si quieren eso. Pues, como que huele a conflicto de interés ahí. Así es. Más que nada. Me dio esa idea porque de entrada, cuando yo llegué, dice, pues ya le va a ser muy fácil, ¿no? Y luego, ya hay un dictamen. Tristemente. Ya hay un dictamen, ya váyase con ese, casi me decía. Y ese era el problema, ¿no? Del otro, el dictamen que se había metido ya había habido un perito, pero ese dictamen no estuvo, o sea, ese dictamen estuvo como que a favor del que no cumplió. Y ya desde ahí, pues como que olía mal, como dice el ingeniero, ¿no? Entonces llegas y te quieren inducir hacia ese dictamen ya existente. Y por otro lado, ¿por qué no me dejaban ver la información para yo poder hacer una evaluación completa desde el punto de vista técnico? Tristemente, ¿quién cree que gana los juicios? El que le mete más lana al perito. Y los jueces no están obligados a
como decía, así tengan los 3 peritajes, primero, segunda instancia y tercero en discordia, en un momento se les da la gana, con permiso, se muere. Pero pues yo creo que ya huele a otra cosa por ahí, ¿no? Y eso es bien común, desgraciadamente eso es bien común, y más pues en un país, pues, desgraciadamente lo estamos viviendo, ¿no? Desgraciadamente. Es triste. Sí, ahí sí me sacó de onda ese acuerdo de, y ya es parte de lo que... Sí. O sea, hay un artículo expreso que dice que cuando se ofrece un peritaje, por ejemplo en tercero, un perito tercero, están obligados a las partes pagarlo el 50%. Entonces sí tiene que haber una aceptación del pago. Sí, ¿no? sí, pero ya había habido la aceptación. Ya había habido la aceptación. También Mire, es la otra, porque no le convenía, no, porque yo sabe que... metieron ahí las manos. Porque En la parte, yo siento que les dolió el alcance en donde yo puse relacionado con que tenían que presentar los certificados de prueba emitidos por la PEN, y me parece que esa parte no se llevó a cabo. no les gustó. No les gustó, y entonces, como dice el ingeniero, pues sabes qué, Sí, puede ahí va ser. el billete y échalo para atrás, ¿no? Mire, lo que sé es que hay una máxima en el derecho que dice el que afirma está obligado a probar. O sea, si Claro. tú dices es que no rindió su informe técnico, pues el que afirma que no rendiste el informe técnico tendría que haber metido un escrito para comprobarlo, ¿no? Y hay otra máxima que dice que lo que no está en autos o lo que no está escrito en el expediente no existe. Entonces no creo que esa llamada de decir, oye Inge, pues no te van a aceptar, pues te debieron haber notificado, ¿no? Sí. Entonces yo creo que alguien metió la mano por ahí, Inge, y no le gustó y dijo, No nos conviene este perito. no nos conviene, ¿no? Dice el 1255, en caso de que el perito tercero no rinda su peritaje, dará lugar a que el tribunal le imponga una sanción pecuniaria a favor de las partes. O sea, no hiciste tu trabajo, hay que resarcir a las partes porque hay un daño, ¿no? La siguiente, Oscar, por favor. Aquí entramos un poquito más a la parte de las pruebas. La prueba pericial, dice el 1205 que son admisibles como medios de prueba todos aquellos elementos que puedan producir convicción en el ánimo del juzgador. Ese es el objetivo de la prueba pericial, que tú le ayudes y vas a crear en el juzgador una convicción, lo vas a convencer para llegar, o le vas a hacer llegar material para que pueda tomar una decisión. Dice acerca de los hechos controvertidos o dudosos, y en consecuencia serán tomadas como pruebas las declaraciones de las partes, los terceros, los peritos, los documentos públicos, privados, inspecciones judiciales, fotografías, fax, cintas, videos, sonidos, mensajes, reconstrucción de hechos y en general cualquier otra similar u objeto que sirva para averiguar la verdad. Entonces aquí dentro de todo este cúmulo de pruebas pues está la pericia, ¿no? El Código de Procedimientos Civiles dice que los medios de prueba son aportados y admitidos y serán valorados en su conjunto por el juzgador atendiendo las reglas de la lógica y de la experiencia, y en todo caso el tribunal deberá exponer cuidadosamente sus fundamentos de valoración y por qué la toma, por qué la desecha. O sea, si hace un ejercicio también, adelante, si hace un ejercicio el juzgador de análisis, si ve tu prueba pericial. Entonces hay varios tipos de prueba, lo que habíamos comentado, hay confesionales, hay documentales, aquí está la pericial, testimoniales, prefuncionales, fotografías y demás. Dice el 285 del Código Federal que todas las pruebas, así lo dice el derecho, todas las pruebas constituyen meros indicios, ¿sí? No va a resolver, tu pericial no va a resolver del todo, si no es un conjunto, ¿no? Se debe justificar o argumentar que las pruebas satisfacen todos los requisitos correspondientes en caso de que existan y prueben el hecho controvertido para su valoración. La siguiente. Entonces, lo que les comentaba, nosotros, ustedes como ingenieros, como colegiados, entran a toda esta dinámica, ¿no? Primero, son las etapas procesales, de manera general. Primero hay una demanda, ¿no? Se presenta la demanda. Después de que se presenta la demanda, el juez la admite. Dice, sí, tiene razón el que va a demandar, tiene razón que no funciona, me anexó las pruebas, me anexó el contrato, tiene razón. Entonces emplaza al demandado dentro de los próximos 45 días.
El demandado recibe y dice, ay, ya me están demandando, aquí está el contrato, sí, yo instalé la caldera, pero si sirve, no sirve, tiene razón, no tiene razón, tiene 45 días para contestar la demanda. El juez admite su contestación, vuelve a valorar y dice, ah, aquí ya me está ofreciendo unas pruebas, me está ofreciendo la prueba de entrega de la obra, me está ofreciendo la prueba de funcionamiento, me está ofreciendo todo. Ah, ok, ya que tiene todos, entonces les da el desahogo de pruebas, que son otros 45 días para desahogar. Desahogar significa que tú llegues directamente y digas, mire, aquí está, o lleves al perito, o lleves las fotografías en original, porque las que anexaste eran copias. Entonces entras a una dinámica, viene un desahogo de pruebas. Después de ese desahogo de pruebas, les da a las partes, aquí están ya desahogadas las pruebas, hagan sus alegatos. Los alegatos son conclusiones. Ah, no, dice el que demandó, no, es que la fotografía que anexó no corresponde al inmueble. Es que el certificado de calidad tampoco corresponde, ¿no? Entonces empiezan a hacer sus conclusiones. Después de ese desahogo de pruebas, bueno, vienen los alegatos, se presentan los alegatos y se vuelve con el juzgador para el cierre de instrucción. Y después del cierre de instrucción tiene mínimos entre 60 y 90 días para la sentencia. Emite una sentencia, ¿no? Y después de que emite la sentencia, pues les dan 4 meses porque se pueden inconformar con esa sentencia. Por eso son juicios que se pueden llevar mucho tiempo, muchos años. Y ustedes deben entender esta dinámica, ¿no? Que ustedes van a entrar, pero en este tema de desahogo de pruebas, ¿sí? Desahogo de pruebas. Ustedes son una partecita, nosotros vamos a hacer una partecita. Ahí entra el perito tercero en discordia. Ahí entra el perito tercero. ¿Y cuándo le pagan completamente? ¿Ahí? ¿O hasta el final? No, le pagan una vez que concluyen los servicios. No tiene que esperar a que haya una sentencia. Cuando entrega el dictamen, ¿verdad? Cuando entrega el dictamen. Cuando entrega el dictamen es cuando le pagan, ¿no? Ya hubo, te digo que un ingeniero hace algunas sesiones dijo, yo nunca he tenido problemas con que me paguen, porque hay muchos que decían, no, es que nos piden informes, nos piden peritajes, luego no nos pagan, nada más nos sacan la información y ya no, y dijo él, pues yo no he tenido problema de ello. Entonces depende mucho de pues la negociación, la formalidad que tú le des a tu trabajo, ¿no? Hay clientes que sí lo valoran y hay clientes que no. Entonces tú entras a una dinámica pues, de tiempos, ¿no? De nombramientos, porque tú puedes tener ya el dictamen y si ya no estás en tiempo, ya no la puedes hacer. Por eso te tienes que apurar y debes considerar que tienes que estar caminando en toda esta dinámica. ¿Okay? La siguiente es... Aquí había una recomendación de cómo defender e impugnar peritajes dentro de los abogados, ¿no? Dice que con la llegada de juicios orales y la sofisticación técnica en muchas ramas, la presencia de los peritos es cada vez más frecuente en audiencias, por eso los abogados deben estar preparados para saber de qué manera pueden impugnar el testimonio del perito. O sea, esto yo lo pongo aquí para que pongamos especial atención en eso. Dice, ¿cómo puede el abogado impugnar o restar credibilidad a lo que afirme un testigo experto? Porque es un testigo experto, es un especializado. Dice, van a revisar, dice, puede ser que las credenciales académicas del perito sean deficientes, ¿no? Pueden impugnar y pueden cuestionar tus credenciales. Van a revisar que pues, el título, la cédula, la especialización, o si tienes maestría que ya es grado académico, pues que esté en la cédula y detalles así. O sea, si entras a una dinámica donde te pueden cuestionar. Dice, puede ser que las credenciales académicos del perito sean deficientes, por ejemplo, porque las haya obtenido de una institución académica poco acreditada o a través de cursos sin reconocimiento de validez oficial. Inclusive esto está cambiando un poco. Por ejemplo, nosotros lo hemos vivido en el tema de la capacitación para las empresas, ¿no? Bueno, antes con un curso donde tú firmaras, ya, pero ahora no, la Secretaría del Trabajo emitió unos criterios en donde para validar ya los cursos tienes que tener un DC5 y el capacitador tiene que ser DC3, tienes que ser un capacitador autorizado por la Secretaría y debes de dar formatos. ¿El DC5 para qué es, perdón? El DC5 es es la solicitud que tú llenas para capacitador externo. Ajá.
Y una vez que está, y el DS3 es donde ya te autorizan Ah, ok. con tu plan de estudios y tus horas que vas a dar, y donde ya ahí manifiestan los cursos que estás dando y los alcances, los subtemas, ¿no? El DS3 es el que obtiene, el que toma el curso por parte del Ah, capacitador. ok, eso que Ah, se sí, entienda.